Recientemente se ha celebrado en Sevilla el tercer Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea. Está con nosotros Ignacio Vicens, que ha sido uno de los ponentes. Antes de nada, le damos la bienvenida a nuestro programa. Gracias, es un placer estar aquí. Altares al aire libre para las visitas papales a España. Este es el título de su ponencia. Cuéntenos. Tengo un privilegio enorme, sé que es un privilegio. Empecé a trabajar para Juan Pablo II, la primera vez que vino a España, hice el altar para el Bernabéu, para el encuentro con los jóvenes, una estructura que estaba en el centro, blanca y tal. Y la verdad es que fue un exitazo y desde entonces pues he hecho todas las veces que ha venido el Papa, Juan Pablo II y luego Benedicto XVI a España, me han encargado las estructuras, con lo cual se puede decir que casi soy un arquitecto especialista en efímero, en arquitectura efímera para el Papa. ¿Qué cosas se tienen en cuenta para decidir que un lugar puede ser sacro y que se puede erigir o montar un altar al aire libre? En realidad en cualquier sitio se puede celebrar, cualquier sitio, ¿no? Es una de las cosas maravillosas del cristianismo, es que el mensaje de Cristo es que dice que cuando habla en el Pozo de Siqueres, al final ya no adoraréis en los templos, ¿no?, sino en el corazón, ¿no? Eso quiere decir que desde ese momento ya cualquier sitio puede ser un lugar apropiado. Lo que tiene que hacer el arquitecto es adecuarlo, hacer que sea más amable, más grato, que funcione muy bien y luego tener en cuenta los requerimientos litúrgicos. Pero no existe realmente ningún sitio que no pueda ser de alguna manera bautizado para hacerlo sacro. Un aeródromo como en Cuatro Vientos o la Plaza de Cibeles, que está presidida por una diosa, ¿verdad?, de la mitología pagana, y sin embargo allí se hizo en la JMJ el encuentro con el Papa. Cualquier sitio puede ser, si se me entiende bien, bautizado, ¿no?, por los cristianos. ¿En qué se fija para que pueda contribuir con el diseño a la evangelización? Pues creo que hay dos cosas que son importantes. Lo primero, saber cuál es el entorno. Por ejemplo, el diseño en Cibeles, que estaba delante de la fachada como neoplateresca, llena de detalles y tal, tenía que ser radicalmente distinto del diseño en Cuatro Vientos, donde estábamos en una campa vacía, en unas pistas de aterrizaje, donde no había ningún punto de referencia. En el primero, lo primero que hay que hacer es diseñar algo sutil, suave, que no compita con la arquitectura que hay, que subraye lo importante que es la presencia del Papa y su mensaje. Mientras que en el segundo es imprescindible rodear al Papa de un fondo, dado que no hay fondo, hacer algo, ¿verdad?, que también subraye la presencia del Papa y que concentre la atención sobre él, porque si no se va, la atención del millón de chicos que había ahí se dispersaría por las pistas. Pero la segunda cosa importante es dotarlo de significado, me parece. No solamente hay que hacer un escenario de teatro para que salga alguien, tiene que ser un escenario significante. Y, por ejemplo, si le interesa, le puedo decir que en Cuatro Vientos hay un argumento. Es decir, se diseña casi, teniendo en cuenta que el Sermón de la Montaña para los cristianos es un punto de inflexión, es algo extraordinariamente importante, diríamos que es una montaña, ¿verdad? El Papa va a subir, como Cristo subió a la montaña para hacer el Sermón de la Montaña, el Papa sube a una loma, para que no sea una montaña y esté muy separado de la gente, a una loma, y debajo de un árbol predica. Pero ese mismo árbol que planteamos allí, no sé si lo recuerda, un árbol grande que es lo único que había dentro de esa especie de lomas, estaba el Papa rodeado de gente. Ese árbol, dado que iba a ser por la noche sobre todo, es el único que tiene luz, porque en la televisión, cuando me entrevistaban, una vez hablé del árbol de la vida y la gente ya empezó a decir, ¿es el árbol de la vida? Sí, pero el árbol de la vida es Cristo. Es Cristo el árbol de la vida. El Papa está a la sombra de Cristo. Y por eso es el único, Cristo, que es luz, es también el único que está iluminado. Se hacía de noche y se iluminaban las montañas y las cosas, pero el único que tiene luz propia es ese árbol. El árbol tenía luz por dentro e iluminaba al Papa y lo que había. Bueno, todo esto son, digamos, ese plus simbólico, ¿verdad?, que hay que poner también para dotar de significado a unos escenarios que si no serían mudos. Y claro, la evangelización es comunicar también una buena noticia, ¿no? En ese sentido yo creo, bueno, yo espero que hayan sido evangelizadores estas estructuras, ¿no? ¿Existen investigaciones acerca de todo esto? Sí,
Sí, hay mucha gente que se dedica a ello y precisamente estos congresos son un punto de encuentro y un lugar donde nos vamos todos poniendo al tanto, al día, ¿verdad?, de las últimas acciones, de las últimas publicaciones, experimentos, pensamiento, etc. Ahora mismo acaba de terminar, recuerdo la conferencia que dio el Monseñor Zielinski, que venía del Vaticano y que ha sido una auténtica obra maestra para ponernos a pensar a todos, ¿no? Sobre por dónde van las orientaciones nuevas, ¿verdad?, del diseño de los lugares de culto y tal, según la nueva orientación del Vaticano. Es importante intercambiar y sobre todo crear puentes. Todo eso enriquece, ¿no? Nadie tiene... la verdad es algo que se ve desde muchos puntos de vista, y entonces si lo vemos entre todos tendremos un diseño mejor y más ajustado de una realidad que es poliédrica, que es muy compleja. ¿Existen realmente novedades en estos campos? Sí, porque constantemente estamos ensayando, arriesgando, buscando nuevas cosas y aprendiendo, como es lógico. Tenga en cuenta que, por ejemplo, las manifestaciones masivas, digamos, todo esto, son del siglo XX, empiezan del siglo XX. Hubo un congreso muy famoso en Barcelona, después de la guerra, un congreso eucarístico que marcó de alguna manera un punto de inflexión. Es decir, eso se hizo ya aprovechando espacios que ya existían, ¿no? En la diagonal se hizo un altar enorme, luego en otros sitios, el estadio, tal. Y a partir de ahí, el siglo XX descubre la posibilidad de hacer actos aprovechando espacios ya preexistentes, ¿no?, y manipulando espacios que ya existían para otras cosas, como un aeródromo, un estadio o incluso una plaza, como la Plaza de Colón o la de Cibeles en el último sitio. Una vez que han finalizado estos encuentros, ¿qué ecos le llegan a este arquitecto? ¿Con cuál se queda o qué le ha sorprendido de las cosas que le han dicho? Pues me han gustado muchas cosas. Yo sé que lo más importante es lo que no me voy a enterar. Lo más importante es lo que ha pasado, ¿verdad?, en los corazones de mucha gente y que no tengo por qué enterarme. Pero desde el punto de vista profesional me emociona ver ciertas cosas. Por ejemplo, cuando yo diseñé los confesonarios, esos confesonarios muy sencillos, que eran 3 piezas que se maclaban, ¿verdad?, y que podían montarse ahí en el retiro, me han llegado una serie de comentarios impresionantes de gente que los veía, por ejemplo, como tablas de surf, ¿verdad?, que estaban en el retiro, ¿verdad?, para los jóvenes, para que surfearan sobre los problemas. Y lo veían, hacían hasta teología de eso, diciendo, claro, el cristiano de la dificultad del pecado saca fuerzas, ¿no?, y por eso el confesionario es como tablas de surf. Es decir, esas interpretaciones admirables a mí me emocionan porque quiere decir que no he hecho una forma sin sentido, sino una forma de alguna manera significativa, que hablaba la gente que les interpelaba y cada uno da su respuesta, ¿no? Y lo de los confesionarios, por ejemplo, ha sido importante. En el New York Times pusieron en primera página a 3 columnas una fotografía de los confesionarios en el retiro. Yo creo que ni una sola de mis otras obras que he construido, y muchas aquí y tal, saldrá a 3 columnas en la primera página del New York Times, ¿no?, y salieron los confesionarios. Hay repercusiones de todo tipo, pero las que me importan son las que afectan realmente al corazón de la gente. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ignacio, y que no sea la última vez. Muchas gracias a ustedes, es un placer.